Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque estamos hoy nuevamente en la casa del Señor. Gracias por su misericordia y su bondad. Y aunque ha sido una semana o unos meses difíciles para nosotros, creo que el Señor se ha mantenido cerca de nosotros, siempre y cuando nosotros también nos mantengamos cerca de Él. Vamos a darle la bienvenida a los que están en casa. Gracias, hermanos, por conectarse en las diferentes plataformas. Esperamos que este servicio sea de bendición para su vida. Y vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra del Señor para iniciar este servicio. Y me gustaría que buscaran en 2 Corintios 4, vamos a leer del 7 al 18. Me avisan, hermanos, con un amén cuando ya lo tengan. 2 Corintios 4, del 7 al 18. Amén. Oremos, leamos la palabra del Señor. Dice: viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros todo este tiempo y a pesar de las dificultades, de las tribulaciones, Señor Jesús, no debemos de estar angustiados porque tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por guiar nuestras vidas, Señor, a cada momento. Gracias porque siempre, Señor, estás a nuestro lado, guiándonos, exhortándonos. Y gracias porque nosotros podemos buscarte hoy que todavía hay tiempo, Padre. Te pedimos que en esta mañana, Señor, todo lo que se realice, Señor, sea de tu agrado, que podamos sentir tu presencia, Señor Jesús, que el Espíritu Santo descienda en cada corazón y que salgamos gozándonos, Señor, siempre para buscar tu presencia cada día. Gracias, Señor, por los que están aquí presentes, por los que están en sus hogares, Señor, que puedan sentir tu amor y tu misericordia, Señor, y que podamos siempre buscarte tomado de tu mano, Señor. Saldremos siempre victoriosos. Que tus alabanzas, Señor, sean para ti y que todo lo que recibas, Señor, te agrade. Todo esto te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora sí, ya están despiertos. Vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a adorar al Señor en esta mañana. Quiero invitarlos a que hoy se puedan gozar en la presencia del Señor. Dice su palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias. A veces traemos cargas, a veces traemos tristezas o alguna pena, pero hoy decidamos traer un corazón agradecido, alegre y gozoso en el Señor. Vamos a exaltar el amor de nuestro Señor, así que juntos adoremos a nuestro Padre. Gozo ven del cielo a nosotros.
Señor. Y cada vez que estamos delante de la presencia del Señor, se manifiesta su poder, se manifiesta su amor y podemos sentir victoria en nuestras vidas. En el nombre del Señor hay poder, y cuando nosotros nos deleitamos en su presencia podemos ser libres de cualquier aflicción, libres de cualquier angustia. Así que hoy vamos a deleitarnos en su presencia, así como lo hacía el rey David, así como lo hacía David. Él se gozaba en el Señor y el poder del Señor estaba en su vida, porque David estaba cerca de la presencia de nuestro Padre. Así que hoy vamos a deleitarnos en Él y a llenarnos de su amor, de su poder y de su gozo. Danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Se regocijaba. David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Cuántos están dispuestos a gozarse en la presencia del Señor en esta mañana? Amén. Vamos a gozarnos como David. David danzaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y en el Señor podemos tener victoria. David peleó contra el oso y el león. Y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león. Y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba. Conforme al corazón de Amén. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Amén. Levante su mano y dígale al Señor que ha venido a alabarle, porque ha llegado el tiempo de que el pueblo, de que la iglesia se levante y alabe al Señor. Amén. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí.
¿Cuántos han venido a alabar al Señor? No hemos venido solo por venir, hemos venido porque sabemos que tenemos un Dios vivo y porque lo vamos a adorar y lo vamos a alabar. Amén. Así que cante contento, cántele al Señor. Así es, Señor, para ti es esta alabanza. Ante ti, por gracia, oh Señor, te venimos a buscar y no lo que nos puedes dar. Deseamos darte honor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho. Venimos a alabarte, Rey de Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor, nuestros corazones hoy rebosan color. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Así es, Señor, para ti es la alabanza. Amén. Síguenos en redes sociales. En Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok, en Vimeo. Encuéntranos como Iglesia de Nazareno MQB. También puedes disfrutar de todas nuestras transmisiones semana a semana en www.masquevencedores.tv. En ella encontrarás toda la programación y horarios específicos, chats en vivo, peticiones de oración y la Biblia, para que en tiempo real puedas interactuar y disfrutar con otros. Así que, ya lo sabes, mantente conectado. Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron ustedes? Bueno, en esta mañana estamos contentos. ¿Por qué estamos contentos? ¿Por qué está contento usted, hermano?
Porque estamos en la casa del Señor, ¿verdad? No hay mejor lugar que ese. No hay mejor lugar que ese, porque luego, si seguimos las enseñanzas del Señor, vamos a estar a la casa celestial del Señor. Fíjese usted, todos los cristianos deben de ir para arriba, no para abajo. Yo creo que hay un corito que decía antes que no para arriba y no para abajo. Ya me acuerdo que sonaba. No, nadie se acuerda de ese corito. Sí, hay uno que lo sabe por ahí. Muy bien, dos. Bueno, entonces estamos contentos de estar en la casa del Señor. ¿Cómo no estar agradecidos con nuestro Señor, verdad? Si estamos en este lugar debido a su misericordia, a su gracia. Amén. Con la cena del Señor conmemoramos ese momento cuando el precio por nuestra salvación fue pagado en la cruz del Calvario. Esa y una infinidad de razones tenemos para alabar el nombre de nuestro Dios. Precisamente por eso nos reunimos en este lugar, para exaltar su nombre. Y en este momento le invito a que se una a nosotros, puestos de pie por favor, para cantarle al Señor. Aleluya. Que todo nuestro ser alabe al Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
no podemos dejar de contar tus maravillas, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Y por eso cantamos que creemos en ti, que creemos en tu nombre, creemos en tu poder, Señor. Y te agradecemos ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario para regalarnos la vida eterna y la salvación, Señor. Solo tú eres nuestra esperanza, Señor. Solo tú eres todo para nosotros, Señor. Cuando no hay esperanza y solo hay duda y temor, solo hay un fundamento. Creo en ti, creo en ti. En un mundo quebrantado, en la oscuridad nos dejas ver que en ti hay salvación. Creo en ti, dígale que cree en él. Creo en ti. Creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida nueva Él nos dio. Creo que Él fue crucificado, creo que la muerte venció, creo que Él ha resucitado y que volverá otra vez. Creo en ti. Que nuestra fe sea más que himnos, mucho más que una canción. En flaqueza y tentaciones, dígale con convicción. Creo en ti, creo en ti, creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida nueva Él nos dio. Creo que Él ha resucitado, creo que la muerte venció, creo que Él ha resucitado y que volverá otra vez. Los perdidos al Padre volverán y los muertos se levantarán y su iglesia siempre cantará. Creo en ti, creo en ti. El infierno no prevalecerá, tu poder nos dio la libertad. Yo sé que tu amor nunca fallará. Creo en ti, creo en ti. Creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida nueva Él nos dio. Creo que Él fue crucificado, creo que la muerte venció, creo que Él ha resucitado y que volverá, Él volverá otra vez. Él volverá otra Así es, Señor, creemos en ti, creemos en tus promesas y te agradecemos por la bendición que tenemos, Señor, de buscarte esa libertad, Señor, de poder entrar delante de tu presencia con libertad, Señor, tal y como somos, Señor, aunque te fallamos,
tú nos permites, Señor, adorarte con libertad, Señor. Y aquí estamos, Señor, tal y como somos, rendidos a ti, Señor. Como soy sin más.
gracia, Señor, para encontrar en ti consuelo, descanso, refugio, paz, Señor, y encontrar perdón. Gracias porque a pesar de que te fallamos, Señor, tú no haces acepción de personas y te complaces, Señor, en medio de nuestra alabanza, Señor. Y es por eso que hoy te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Señor, porque solo por tu gracia, porque tú un día nos viste con agrado, Señor, es que nosotros estamos aquí. Hoy te adoramos, Padre, te adoramos, Hijo, Espíritu Santo. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén. Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. Estará llena de consejos prácticos para tu vida diaria. Así que escucha con atención y aplica el consejo que Dios tiene para ti hoy. Bendiciones. Buenos días, buenas tardes, amada iglesia, que el Señor le bendiga. Es un placer poder estar una vez más aquí delante de ustedes y sobre todo empezando mes. Empezamos el último mes del primer semestre, así que el Señor ha sido fiel hasta aquí y podemos confiar que el Señor seguirá siendo fiel. Amén. Me permite empezar este tiempo orando. Por favor, incline su rostro y acompáñeme. Padre, te damos muchas gracias por poder estar una vez más aquí en tu casa, delante de tu presencia, Señor. Y sobre todo ahora que estamos dispuestos, Señor, a abrir tu palabra, a escuchar lo que ella tiene para decirnos. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y pedimos ahora, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, escuchar lo que tu palabra tiene para enseñarnos y podamos ponerlo por práctica. Gracias por poder reunirnos esta mañana, Señor, como iglesia y poder exaltar tu nombre, Señor. Habla ahora en nuestros corazones para que podamos entender lo que ella quiere enseñarnos y podamos así salir y enfrentar la vida, Señor, como tú nos enseñas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Desde hace unas cuantas semanas circula en las redes sociales la noticia sobre la ejecución de cristianos en Nigeria. Esta noticia, que por supuesto no sale en todos los medios de comunicación masivos, aparecen cada tanto para sacudirnos y sacudir nuestra comodidad y darnos un golpe de realidad. Cuando recibí esta noticia me quedé un poco inquieto al leerla y empecé a investigar un poco más al respecto. Y encontré que hay una organización que se llama Puertas Abiertas, que precisamente lleva un registro sobre la persecución de los cristianos alrededor del mundo. Y encontré un reporte que salió a la luz a principios del año 2022 y durante el tiempo específico de agosto 2020 a septiembre 2021, este reporte registra que los cristianos mártires en Nigeria supera los 4.600 y es seguido por Pakistán con 620. Lo interesante de este registro es que clasifica a los países según el nivel de persecución y en los últimos, el listado, hace un listado de los 50 países donde la persecución es extrema o es alta. Y hay 11 países, según este registro, que viven con niveles extremos de persecución y 39 con niveles altos. Dentro de estos 50 países se incluyen a 360 millones de cristianos que viven en lugares con persecución extrema. Es decir, 1 de cada 7 cristianos alrededor del mundo es perseguido o está sufriendo persecución extrema. Si lo viéramos por regiones, 2 de cada 5 creyentes en Asia,
1 de cada 5 en África y 1 de cada 15 en América Latina sufre persecución alta o extrema. El reporte también destaca que los países con mayoría cristiana ocupan los lugares o los últimos lugares en realidad de persecución. Y esto pues no es para nada sorprendente, porque en los países donde hay mayoría de cristianos, la religión es aceptada y no es perseguida. Pero cuando leí el reporte me conmoví profundamente. Primero agradecí al Señor por el privilegio de vivir en un país como Guatemala, donde puedo decir abiertamente que soy cristiano y mi vida no corre peligro, donde puedo salir el domingo bien vestido de mi casa y andar con la Biblia bajo el brazo sin que eso signifique que me persigan o que me acusen. Así que agradecí al Señor por poder tener esta libertad que hoy disfrutamos. Pero fue inevitable pensar o preguntarme qué pasaría si yo tuviera que pasar por esta situación. ¿Qué haría yo si un día me enfrentara a la decisión de tener que negar mi fe o estar dispuesto a perder mi vida? Mi mente quedó divagando en esa pregunta por varios días. Es que tristemente el vivir en un país con tantos privilegios, podemos perder de vista o volvernos insensibles a lo que realmente significa ser un discípulo de Jesús. Vivimos en un país donde podemos escoger entre 4 o 5 radios cristianas, donde puedo ir a una librería y comprar un libro cristiano, de un autor cristiano, donde puedo escoger a qué iglesia asistir, donde puedo todos los días de la semana asistir a un restaurante y escuchar sobre la palabra del Señor. Eso de alguna manera nos vuelve insensibles sobre la realidad del mundo que nos rodea. Así que me pregunté, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Posiblemente la definición más común sería alguien que cree en Jesús. O alguien que pudiera responder algo un poco más profundo, podría decir alguien que sigue el ejemplo de Jesús, lo cual me parece una excelente definición. Pero si tuviéramos que describirlo de una forma práctica y concreta, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo definiríamos lo que significa ser un discípulo de Jesús? Todos hemos dicho estas palabras, creo en Jesús como Señor y Salvador. Pero la pregunta menos obvia quizás sea, ¿qué significa aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y esta pregunta es clave, porque si le preguntamos a alguien de la calle si cree en Jesús, posiblemente su respuesta sea sí, sin que eso signifique que él es un discípulo de Jesús. En el Evangelio de Juan, casi al final del Evangelio, encontramos estas palabras. Acompáñenme a Juan capítulo 20. Juan 20, versículo 30 al 31. Dice el apóstol Juan, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan deja muy claro la intención al escribir el Evangelio, que ustedes continúen creyendo al leer estas señales que el Señor ha hecho, para que al creer en Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida por el poder de su nombre. Al pensar en esto de qué significa ser un discípulo de Jesús, encontré que en el Evangelio de Juan encontramos más de 50 veces el verbo creer conjugado.
De los 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan, solamente el capítulo 15, el 18 y el 19 y el 21 no contienen esta palabra. De los 17 capítulos restantes, por lo menos contienen una vez el verbo creer conjugado de alguna manera. Y de estas 50 veces o más de 50 veces, 18 son promesas para los que creen. Definitivamente el asunto del apóstol Juan al escribir el Evangelio es creer. Y creer es parte fundamental para ser llamados discípulos de Jesús. Pero no es lo único que nos convierte en discípulos de Jesús. Es más, Santiago, el hermano de Jesús, escribió los primeros cristianos. Busque conmigo Santiago 2:19. Santiago 2:19, cuando el hermano de Jesús, Santiago, le escribe a los primeros cristianos acerca de la importancia de las buenas obras, no como fuente o seguridad de salvación, sino como un testimonio de nuestra fe en Jesús. Santiago dice, ¿tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios? Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan atemorizados. Creer en Jesús no es suficiente para poder ser discípulos de Jesús. Lo que creemos de Jesús debe tener una incidencia visible en nuestra vida para que podamos decir que somos discípulos de Jesús. En el Evangelio de Juan encontramos al autor usando una variedad de técnicas para comunicar a los lectores la naturaleza de Jesús. Y estas técnicas incluyen las 7 declaraciones yo soy de Jesús. Estas declaraciones en las que Jesús se refiere a sí mismo como la luz del mundo, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y quiero invitarle esta mañana a que veamos 3 de estas 7 declaraciones y meditemos en las implicaciones que estas declaraciones tienen para nosotros como discípulos de Jesús. Estas 7 declaraciones nos desafían a creer y nos proveen un sólido fundamento para poner en acción lo que creemos de Jesús. Lo primero que me gustaría animarle esta mañana es a pensar que ser discípulo de Jesús significa que permanecemos creyendo. Busque conmigo Juan capítulo 6. Versículo 35. Juan 6:35 aparece el primer yo soy de Jesús. Y Juan 35 dice, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. El capítulo 6 de Juan comienza con la alimentación de los 5,000. ¿Recuerda esa señal milagrosa? Jesús da de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y termina esta señal milagrosa con la escena de los discípulos recogiendo lo que había sobrado. ¿Lo recuerda? En el versículo 22 vemos cómo la multitud al otro día está buscando nuevamente a Jesús. Pero Jesús ya no está más en esa región, sino que ha cruzado hacia Capernaum. Así que la multitud se sube a las barcas y va a buscar a Jesús a Capernaum. Cuando Jesús ve a esa multitud venir nuevamente, Jesús se da cuenta que la gente en realidad lo está buscando por la comida. No tanto porque habían entendido la señal milagrosa, y Jesús se los dice. Y la gente sin entender le reclama a Jesús que les muestre una señal milagrosa. Jesús va a desafiar a la audiencia a pensar mucho más allá de lo material y se presenta a sí mismo como el sustento espiritual necesario.
Esta es una porción muy grande como para que podamos entrar en detalles y como para poder sintetizar en pocas palabras. Así que le dejo a usted la tarea de poder hacerlo en casa. Leer Juan capítulo 22 hasta el final. Solamente voy a pasar por algunos puntos importantes de esta sección. En el versículo 36, Jesús dice: pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. La gente estaba buscando a Jesús por la provisión material, pero Jesús hace énfasis en la provisión espiritual que Él significa para nosotros. Versículo 47. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva, es mi carne. A pesar de la elocuencia de Jesús al describirse a sí mismo como el Mesías, a pesar de las señales milagrosas que la gente había visto, vemos en el versículo 60 que para la audiencia original esto fue muy difícil de aceptar. Si usted lee el versículo 42, la gente empieza a cuestionar: ¿cómo dice yo soy el pan que vino del cielo, que descendió del cielo? ¿No es este Jesús, el hijo de José? Muchos creían que Jesús era un profeta y estaban asombrados por las señales milagrosas que hacía, y le interesaban únicamente esas señales. Pero cuando esta multitud se vio confrontada a creer, en el versículo 66 encontramos la respuesta de esta multitud. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Noten que Juan utiliza la palabra discípulo. Muchos de estos que eran seguidores de Jesús, eran seguidores habituales de Jesús. Donde Él iba, ellos seguramente aparecían. Se identificaban a sí mismos como seguidores de Jesús. Estos que eran discípulos hasta ese momento, dejaron de ser discípulos de Jesús al negarse al creer en la divinidad de Jesús. Habían visto las señales, eso no lo podían negar. Habían visto el poder de Jesús. Pero cuando fueron invitados a creer en Jesús, el Hijo de Dios, decidieron abandonar a Jesús. Este relato termina con Jesús viendo a sus discípulos y preguntando: ¿ustedes también quieren irse con estos? Y Pedro responde, versículo 66, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Notó la diferencia? En medio de la confusión que sintieron por las palabras de Jesús, los 12 apóstoles decidieron permanecer creyendo. En los primeros capítulos del Evangelio, el apóstol Juan nos deja varias veces la nota que los discípulos no habían entendido la referencia de Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, ellos entendieron y creyeron en Jesús. Es muy probable que los 12 discípulos no hayan entendido a cabalidad las palabras de Jesús, pero ellos decidieron permanecer creyendo. Los 12 decidieron seguir creyendo en Jesús. Y hoy en día, al igual que en el relato de Juan, hay gente que sigue a Jesús solo por la provisión material, pero no están dispuestos a aceptar que Jesús es la única provisión espiritual que necesitamos.
Hay cosas de la vida cristiana que son difíciles de aceptar o de entender, o que son difíciles de aceptar la vida que Jesús nos invita a vivir. Pero para ser verdaderamente discípulos de Jesús, debemos permanecer creyendo. Debemos decidir continuamente creer en Jesús. La declaración de Jesús, yo soy el pan de vida, es una invitación para que creamos en Él como nuestra única provisión espiritual. Jesús es el único que puede nutrir nuestra vida espiritual. No hay ningún sustituto. Para que usted sea un discípulo de Jesús, usted debe creer que Jesús es la provisión divina para nuestra necesidad espiritual. Segundo, ser discípulo de Jesús significa permanecer fieles en las enseñanzas de Jesús. Un par de capítulos más adelante, Juan 8, versículo 12, aparece la segunda declaración de Jesús en este formato de yo soy. Busque conmigo Juan 8, versículo 12. Juan 8, 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Si usted sigue leyendo esta porción del versículo 13 al 23, notará que nuevamente la declaración de Jesús no fue bien recibida por los fariseos y los religiosos, los líderes religiosos de la época. Ellos continúan cuestionando la autoridad de Jesús al hacer estas declaraciones. Y lo van a seguir haciendo a lo largo de todo su ministerio. Juan enfatiza mucho el continuo cuestionamiento de los líderes religiosos. Las declaraciones de Jesús son una invitación a creer. Y en este caso Jesús nos deja ver las consecuencias de no tomar en cuenta sus palabras. Lea conmigo el versículo 24. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. El llamado a creer en Jesús no es opcional. A menos que creamos quien Él afirma ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, moriremos en nuestros pecados. Él afirma ser la luz del mundo. Por lo tanto, no tendremos que andar en oscuridad, pues tenemos la luz que nos lleva a la vida. El contraste es claro. La oscuridad nos encamina hacia la muerte, pero la luz nos lleva hacia la vida. Note conmigo en el versículo 30 la reacción de aquellos que escucharon a Jesús. Esta declaración de yo soy la luz del mundo. Versículo 30, entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Y muchos diríamos, aleluya, gloria a Dios, terminamos el culto porque creyeron. Pero note cómo sigue el versículo 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si quieren ser mis discípulos, no basta solamente con creer en mí, deben permanecer fieles a mis palabras. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús acaba de decir, yo soy la luz del mundo. La luz no es inherente en nosotros porque nosotros no somos la luz. Necesitamos la luz de Cristo. Por lo tanto, debemos permanecer en la luz. Por eso Jesús hace este llamado a la audiencia. Ustedes son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. La luz de Cristo nos alumbra en nuestra oscuridad y podemos conocer en verdad lo que somos.
Los fariseos se ofendieron cuando Jesús insinuó que ellos necesitaban ser libres. De forma torpe ellos afirmaron que no eran esclavos de nadie. Esto era totalmente falso porque estaban bajo el dominio romano. Aunque ellos se sentían bastante cómodos porque no se sentían esclavos. Pero entonces Jesús vuelve a desafiar la mente de su audiencia a pensar en lo espiritual. Jesús dice, el pecado nos esclaviza. Y solo cuando conocemos la verdad de Jesús, cuando conocemos y permanecemos fieles a sus enseñanzas, es que podemos ser libres del pecado. Antes de conocer la luz de Cristo vivíamos cómodos en nuestra oscuridad. Pero al ser alumbrados por la luz de Cristo, conocimos en verdad cómo éramos. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces su verdad es la que nos hace verdaderamente libres. Pensemos esto de manera un poco más práctica. No somos verdaderamente discípulos de Jesús cuando no sabemos versículos de memoria, cuando cantamos coritos. Tampoco demostramos que somos discípulos de Jesús cuando venimos a la iglesia, sino cuando permanecemos en sus palabras. Permanecer en las enseñanzas de Jesús involucra mucho más allá del tiempo que estamos en la iglesia. Ser discípulo de Jesús significa que debo permanecer en sus palabras aun cuando estoy fuera del templo. Esto involucra mi vida. Durante toda mi semana, en cada actitud, en cada negocio, en cada lugar donde me encuentro, demuestro que soy discípulo de Jesús cuando permanezco fiel a sus enseñanzas. Cada día es una oportunidad para demostrar que soy realmente un discípulo de Jesús. Según lo que hemos estado estudiando, el resultado de permanecer fiel a las enseñanzas de Jesús es que conocemos la verdad. Se mantienen firmes, fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad que su palabra nos enseña es que ya no somos más esclavos del pecado. Y esta es una verdad que debemos aplicar continuamente en nuestra vida, una y otra vez, para vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Debemos permanecer fieles a las enseñanzas de Jesús. Debemos permanecer fieles a la libertad que Él nos ofrece. No es una libertad para que hagamos lo que querramos. Es una libertad para que vivamos sin pecado. Por eso ser discípulo de Jesús requiere que permanezcamos fieles a sus mandamientos. Por último, ser discípulo de Jesús significa que permanecemos dando fruto. Acompáñenme a Juan 15, versículo 1. Esta es la última declaración yo soy de Jesús que aparece en Juan. Lea conmigo Juan versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen muchos frutos, demuestran que son mis verdaderos discípulos.
eso le da mucha gloria a mi Padre. La diferencia entre esta y las otras declaraciones de Jesús sobre sí mismo es que esta es dada únicamente a los 12. Las otras 6 son dadas al público en general, a los discípulos que los seguían. Pero esta declaración es dada únicamente a los 12. Y al igual que las anteriores, Jesús deja bien claro quiénes son verdaderamente sus discípulos. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes son las ramas. Y el versículo clave aquí es el versículo 8. Cuando ustedes producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos. Pero para que podamos dar fruto debemos permanecer en Jesús. Así como la rama separada de un árbol no puede dar mucho fruto, nosotros no podemos dar fruto si estamos separados de Jesús. La permanencia en Jesús es clave para dar fruto. Y el dar mucho fruto es clave para ser discípulo de Jesús. La rama que permanece firme a la vid, esta es la que produce fruto. Pero no es mérito de la rama el dar fruto, sino el mérito es permanecer firme a la vid. No es nuestro mérito tener fruto, pues es una respuesta natural a permanecer en Jesús. Nosotros no podemos dar fruto, no está en la rama la capacidad de dar fruto, sino en la vid. El único llamado, la única función de la rama es permanecer a la vid. Dar fruto es vital para el discípulo de Jesús, pues esto demuestra su permanencia en Jesús. La vida del discípulo no puede ser infértil. El fruto demuestra que somos verdaderos discípulos de Jesús. Pero como todas las enseñanzas de Jesús no las podemos separar. Para poder llegar a dar mucho fruto debemos permanecer creyendo. Debemos permanecer fieles a sus enseñanzas para que podamos permanecer dando fruto. Hoy en día pareciera que es más valioso identificarnos como creyentes que como discípulos. Al igual que en el Evangelio de Juan, muchas de nuestras iglesias están llenas de creyentes, pero vacías de discípulos. Creyentes que a la primera dificultad abandonan a Jesús. Porque ser creyente no basta para ser discípulo de Jesús. Vivimos en un país donde ser cristiano no es motivo para ser perseguido. Vivimos en un contexto donde ser cristiano es común. Por lo tanto, el llamado no es a ser creyente, sino a ser discípulo. Ser discípulos en medio de tantos creyentes. Nuestro país necesita más discípulos de Jesús. Necesita más discípulos dispuestos a mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús. Discípulos dispuestos a dejar la comodidad de la vida cristiana común que la sociedad aprueba y dispuestos a vivir la vida que Jesús nos ha llamado a vivir. Guatemala necesita discípulos de Jesús en el tráfico. Guatemala necesita discípulos de Jesús en las escuelas, en las universidades, en las dependencias del gobierno, en las empresas. El mundo necesita discípulos de Jesús dispuestos a permanecer fieles a las enseñanzas de Jesús. Si permanecemos en Jesús, Él se encargará de los frutos. La vida del discípulo es evidente por el fruto que lleva. Si no estamos llevando fruto, no estamos siendo discípulos de Jesús.
Sin Él no podemos hacer nada. Debemos permanecer fieles a la vid. La vida de un discípulo irremediablemente tendrá frutos. Mi amado hermano, que nuestra meta no sea ser creyente, sino ser un discípulo. Debemos permanecer en el Señor para ser discípulos de Jesús. No quisiera terminar sin preguntar si alguien que desea aceptar al Señor como su Señor y Salvador, si hubiera alguien que no conoce a Jesús o que no ha tomado su decisión de fe, me gustaría que levante su mano para poder guiarlo en una oración. Pero si todos somos de casa, si todos conocemos de Jesús, me gustaría pedirle que se ponga de pie para poder pedirle al Señor que nos ayude a responder al llamado a ser discípulo. El altar está abierto para aquellos que quieran pasar al frente a renovar su compromiso con el Señor. El compromiso de ser discípulo. Aquellos que quieran dejar de ser creyentes para ser discípulos de Jesús. Pase aquí al altar y encomiende al Señor su vida. Pídale al Señor que le ayude a ser un verdadero discípulo. Ser creyente es fácil, pero ser discípulo es difícil. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. ¿Alguien más quiere pasar al frente y orar al Señor? Cierre sus ojos, amada iglesia, y encomiende al Señor su vida. Y pídale al Señor que le ayude a ser un discípulo de Él, visible en todas las esferas de su vida, donde usted se mueve, donde usted tiene influencia. Pídale al Señor que le ayude a ser un discípulo de Él. Señor Jesús, venimos delante de ti con gratitud, Padre. Gracias, Jesús, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por permitirnos vivir en un país como Guatemala, donde podemos libremente, Señor, tener un culto como este. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de nuestra vida en comunidad sin el temor, Señor, de que nos persigan. Pero ahora que somos conscientes, Señor, de lo que el mundo vive, Señor, de nuestros hermanos cristianos alrededor del mundo, Señor, que son perseguidos, te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza y la fuerza para ser discípulos tuyos, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir conforme, Señor, a tu propósito. Ayúdanos, Padres, a ser discípulos tuyos, Señor, visibles en todo lo que hagamos, Señor. En cada lugar donde nos movamos, en cada negocio que hagamos, en cada lugar donde estemos, Señor. Que sea evidente para el mundo entero que somos discípulos tuyos. Por la forma en que permanecemos en tu palabra, en tus enseñanzas, Señor Jesús. Por los frutos que tengamos, que el mundo pueda conocer que somos tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a que eso sea evidente para todos. Ayúdanos, Señor, a romper la comodidad en la que vivimos y podamos entender, Señor, que ser discípulo tuyo es un desafío, Señor. No es fácil, pero tú estás con nosotros, Señor, y tú has prometido permanecer en nosotros mientras nosotros permanecemos en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser tus discípulos
Que la forma en la que vivimos nuestra vida cristiana, Señor, invite a otros a conocerte a ti. Que la forma en la que hablamos, la forma en la que hacemos negocio, la forma en que nos tratamos los unos a los otros, la forma en que cada matrimonio se trata, Señor, la forma en que tratamos a nuestros hijos sea evidente para todos que somos discípulos tuyos, no simplemente creyentes. Ayúdanos a tomar con valentía el llamado a ser discípulos y poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos salvación. Gracias por ser el sustento divino para nuestra necesidad. Gracias por ser el camino al Padre que nos enseña la verdad y nos hace libre. Gracias, Jesús, porque podemos descansar en ti, porque podemos confiar en quién tú eres y tener por seguro que tú nos darás vida eterna y tú nos resucitarás en el día del juicio final. Ayúdanos, Padre, a poder ser discípulos más que creyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Qué maravilloso es saber que tenemos un Redentor todopoderoso, ¿verdad? ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Amén. Creímos, pero también le seguimos. Amén. Por lo tanto, como sus discípulos hemos conocido el poderío de nuestro Señor. Aleluya. La tormenta arreció con los discípulos en la barca. Incluso ellos dijeron: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y Él simplemente dijo: calla, enmudece. Y dice la Biblia: y al instante se hizo grande bonanza, porque para Él no hay nada imposible. Le invito a ponerse de pie, por favor, y cantar con nosotros, que para Él todo es posible. Aleluya. Alabando al Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús, con tu grandeza, Oh Señor, hiciste los cielos y la tierra, oh Señor, los ríos, los mares, las estrellas. oh Señor, Eres verbo y tu palabra es fuerza. Todo lo para ti no puedes. hay nada imposible para ti. Eso es, Para ti no hay aleluya. mal ni tormenta para ti. No hay problemas ni enfermedades para ti. Para ti no hay nada imposible para ti. A Noé sacaste de las aguas, Oh a Señor, Daniel libraste de las fieras, oh a Señor, Moisés abriste el mar rojo, oh y Señor. Sara dio luz a los 90. Todo lo Para ti no puedes. hay nada imposible. Aleluya, para así ti. es. Nada Para ti no hay imposible mal para ni Él. tormenta para ti. No hay problemas ni enfermedades para ti. Para ti no hay nada imposible para ti. Aleluya, con gozo, iglesia, que Él va con nosotros. Aleluya. Hiciste llover maná del cielo, Oh Señor, pan y peces tú multiplicaste, oh el Señor, buen Lázaro resucitaste. oh Un Señor. milagro para mí yo quiero. Todo lo Para ti puedes. no hay nada imposible. Eso es, para aleluya. ti. Para ti no hay mal ni tormenta para ti. No hay problemas ni enfermedades para ti. Para ti no hay nada imposible para ti. Con las palmas, aleluya, exaltando a Dios. No hay problemas ni enfermedades. Para
divorcio ni droga en la calle. Para ti, para ti, Ya no hay cáncer ni sida ni males. para ti, para ti, No hay tormenta ni calamidades. para ti. Todo lo puedes. ¡Aleluya! Pero no hay problemas ni enfermedades. Para ti, para ti, No hay divorcio ni droga en la calle. para ti, para ti, Ya no hay cáncer ni sida ni males. para ti, para ti, No hay tormenta ni calamidades. para ti. Todo lo Para ti puedes. no hay nada imposible. Eso Para es, ti, aleluya. para ti no hay mal ni hay tormentas. Para ti no hay problemas ni enfermedades. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Aleluya, Para con ti, gozo. para ti no Él hay está mal con ni nosotros, el tormentas. Todopoderoso. Para ti no hay Aleluya. problemas ni enfermedades. Discípulos del Para Rey ti, soberano. para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay mal ni tormenta. Para ti no hay problemas ni enfermedades. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay mal ni tormenta. Para ti no hay problemas ni enfermedades. Para ti no hay nada imposible. Para ti. Aleluya, con gozo, iglesia. Para ti. Gloria al Señor, grande es Dios. Aleluya. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.